es la cultura? La cultura es un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, desarrollos científicos en una época o un grupo social. Entonces, la cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de una sociedad o de un grupo. Estos pueden ser como sus pasatiempos, sus ceremonias religiosas, sus costumbres, también sus bienes que crean y adquieren significados para ellos. Por otro lado, según Hertz, el concepto de cultura que propugnó y cuya utilidad procuran demostrar los ensayos que siguen es esencialmente un concepto semiótico, creyendo así con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido. Considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. Entonces, el contexto influye de manera significativa en las condiciones de vida de las personas, puesto que cada contexto crea una cultura y la cultura es una forma de producción de cada grupo humano. Entonces, diríamos que el contexto cultural de los diferentes pueblos consiste en las costumbres, creencias y su forma de vida representativas, recalcando la interculturalidad existente en las sociedades que representa la diversidad de perspectivas y necesidades. Para ello, la cultura presenta varias características como el comportamiento cultural social. La cultura debe ser compartida, es común para un grupo, se aprende de cada cultura y la cultura se transmite de generación en generación. ¿Qué define a una cultura? Lipton manifiesta que para un investigador de las ciencias sociales no existe una sociedad o un individuo inculto. Cada sociedad tiene una cultura. Tomando en cuenta todas las características mencionadas, cada cultura ha ido constituyendo su patrimonio cultural, como su comida típica, la medicina tradicional, la forma de honrar a los muertos, sus pirámides, estatuas y lugares de culto. Las creaciones y patrimonios que otras culturas han encontrado han sido beneficiarias para las demás culturas, como por ejemplo, las papas, que ahora son consumidas por todo el mundo. Por ello, es necesaria la interculturalidad, ya que permite el intercambio de diversos patrimonios culturales o las creaciones de los mismos grupos sociales. Para que un hecho cultural prevalezca, se necesita incentivar a los jóvenes a transmitir estos hechos simbólicos y propios de generación en generación. Ahora hablaremos sobre lo que es la sociedad, y diremos que la sociedad es el conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo ciertas reglas comunes. Así que una sociedad es un sistema de interrelaciones que conecta a los individuos entre sí. Para que exista cultura, debe existir sociedad, y sin cultura no seríamos humanos, puesto que careceríamos pilares fundamentales como el lenguaje para comunicarnos y nuestra racionalidad se vería notablemente limitada. Esto nos llevaría a que la diversidad de cultura, los valores y las normas de comportamiento varíen y contrasten enormemente de una cultura y a otras. Para Collins, existen 4 tradiciones teóricas como la teoría del orden conflictivo. Aquí la sociedad es un conjunto formado por diversos grupos en pugna permanente, puesto que cada quien defiende sus creencias, valores o intereses. Tenemos también la teoría sistemática. Aquí la sociedad es considerada como un conjunto de grupos unidos por lazos de moralidad. Tenemos la teoría de elección racional, puesto que aquí la sociedad se presenta como grupo de personas organizadas en función a intereses. Por último, tenemos a la teoría interpretativa, que según Bourdieu, esta nos dice que la sociedad es una trama de experiencias significativas. Las personas pueden construir un orden social a partir de la subjetividad que otorga a los hechos sociales. Ahora, entendidos los conceptos de cultura y sociedad, hablaremos sobre lo que se ha podido evidenciar a lo largo del tiempo y cómo las diferentes culturas han sido víctimas de vulneración de los derechos, dando paso a tensión y conflictos. Han sido testigos de cómo extranjeros han extraído sus tesoros, pertenencias, objetos antiguos que ellos han conservado. Estos hechos deberían ser regulados y controlados por la justicia, debido a que se está atentando contra patrimonios culturales de valor ancestral.
Es por ello que abordaremos el tema teniendo como sustento la Declaración de Friburgo, así como la Ley Orgánica de Cultura. El artículo 1 nos habla de los principios fundamentales. Estos son esenciales y son parte de los derechos humanos, y deben interpretarse según los principios de universalidad, invisibilidad y interdependencia. En estos artículos nos manifiesta que estos derechos deben garantizarse sin ningún tipo de discriminación, ya sea por la raza, idioma, convicción, religión, sexo o cualquier otro índole. Así como también nadie puede ser objeto de la discriminación por ejercer o no los derechos de esta declaración. No se puede hacer uso incorrecto de estos derechos y no puede sufrir limitaciones más que las que ya previstas en instrumentos internacionales. Mientras que en el artículo 2 brinda una definición sobre lo que es cultura. En sí es la forma de vivir y prácticas de un individuo a través de la cual su vida y progreso pueden tener sentido propio. Identidad y patrimonio culturales es el tema a tratar respecto al artículo 3. Toda persona individual o colectivamente tiene derecho, como la menciona. Todo individuo tiene derecho a elegir y respetar la identidad cultural y ser libres de expresar nuestros pensamientos y conocer a fondo nuestra cultura. Su diversidad y origen. El artículo 4 habla sobre la libertad que se otorga a la persona para que se pueda elegir identificarse o no con alguna comunidad cultura, sin importar el lugar donde se encuentre. El artículo 5 nos dice que se debe garantizar la democratización cultural y que todos somos libres de elegir, participar en actividades culturales, a desempeñar nuestros derechos a través del aumento de recursos culturales, referente al uso, creación, divulgación de posesiones y servicios. El libre derecho de expresión impulsa la imaginación artística, capacidad para un buen análisis de la información y, si hay falencias, poder rectificarlas. La cultura es lo más importante que puede tener un país, en donde se valoren en igualdad tanto las cualidades de la naturaleza como las del ser humano. Las diversas culturas y pueblos pueden relacionarse y compartir información sobre los recursos o patrimonios que poseen cada uno para apoyarse mutuamente en el cuidado de los dichos recursos. La Ley Orgánica de la Cultura es un órgano que protege los patrimonios de los diferentes pueblos del país. En esta ley se observan hechos de protección y como bienes al patrimonio cultural nacional. En el artículo 57 de la protección inmediata, las declaratorias de los bienes del patrimonio cultural nacional permiten la protección inmediata de los mismos, por lo que el organismo competente deberá ocuparse de manera prioritaria de aquellos que se encuentren en riesgo o vulnerabilidad. Ley Orgánica de Cultura es un órgano que protege los patrimonios de los diferentes pueblos del país. En esta ley se observan hechos de protección y como bienes al patrimonio cultural nacional. En el artículo 57 de la protección inmediata, las declaratorias de los bienes del patrimonio cultural nacional permiten la protección inmediata de los mismos, por lo que el organismo competente deberá ocuparse de manera prioritaria de aquellos que se encuentren en riesgo o vulnerabilidad, emitiendo medidas de protección en distintas culturas. Se impide la destrucción de sus bienes que corresponden al patrimonio cultural y se promoverá su conservación. Deberá proporcionarse de planes a lugares considerados sagrados, arquitectura, ya sea contemporánea o moderna. En este punto, el artículo 63 nos dice que los gobiernos autónomos descentralizados y los del régimen especial deberán velar por los bienes patrimoniales que se encuentren en peligro dentro de su jurisdicción territorial. Ahora bien, trataremos sobre la conquista, ya que de ella se derivan muchas problemáticas en la actualidad. La invasión y colonización española. El 5 de diciembre de 1492, Colón llegó a la isla de La Española, actualmente dividida en dos países, Haití y República Dominicana, y estableció allí la primera colonia europea en el Mundo Nuevo, por medio del Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, quienes se dividían el mundo. Los dos momentos más importantes en el proceso de la conquista fueron la invasión del Imperio Azteca en el actual México por Hernán Cortés entre 1519 y 1521, en el Imperio Incaico del Perú por Francisco Pizarro entre el año 1532 y 1533.
El objetivo de los colonizadores españoles fue desde un principio la explotación económica del territorio conquistado y la cristianización de los indios. Las violencias del proceso de conquista dieron lugar a un vivo debate en España. Si bien los pueblos originarios de América intentaron resistir la conquista europea, finalmente tuvieron que someterse a la autoridad y a las leyes de los invasores. A pesar de esto, hubo sociedades que resistieron la ocupación de sus territorios durante toda la época colonial. También hubo algunos pueblos americanos que permanecieron ajenos a la dominación europea, en zonas de difícil acceso o alejadas de los principales centros de colonización. Sin embargo, en la realidad se produjeron múltiples abusos y el sistema derivó en formas de trabajo forzoso. En muchos casos, el pago en especie del tributo por trabajo en favor del encomendero. La colonización española se caracterizó, a diferencia de otras, desde un principio por el mestizaje. La población europea se mezcló con los indígenas americanos y la población esclava traída de África. El mestizaje no impidió que la sociedad colonial tuviera una estructura claramente racial, con la población blanca en la cúspide social. Como todos los conquistadores, consistió en la ocupación militar y el control político, social y económico de los territorios colonizados, subordinados a los intereses de la metrópoli española. Según Montero, las principales consecuencias fueron la desaparición de gran cantidad de lenguas americanas que fueron suplantadas por las impuestas por las potencias coloniales, en especial el español, el portugués, el inglés y el francés. La importación de los esclavos africanos para suplantar a la mano de obra indígena, que disminuía drásticamente por la catástrofe demográfica debido a las guerras de conquista, las enfermedades propagadas por los europeos y los malos tratos derivados de la explotación económica. La extensión del mestizaje como resultado de las uniones entre los europeos e indígenas, alentaba por la falta de mujeres blancas en los inicios de la conquista. La introducción de gran cantidad de especies vegetales, como por ejemplo el trigo, la cebada, la caña de azúcar, así también como los animales, la vaca, la oveja, el caballo, provenientes del mundo mediterráneo europeo. Ahora hablaremos sobre un pueblo muy reconocido, que son los incas en Ecuador. En la segunda mitad del siglo XV, la etnia inca pretende desde el Cusco campañas de conquista que le llevan en corto tiempo a dominar todo el territorio correspondiente al área de la Andina Central. La conquista de lo que hoy es el territorio ecuatoriano, debido a esta motiva la gran producción agrícola de los valles andinos, también porque en su mar se obtenía la concha Spondylus. Tras la batalla de Yaguarcocha, el dominio incaico se consolidó alrededor de los grandes centros del poder imperial situados en el Tumi-Pamba, hoy conocido como Cuenca, y Quito, reconocido como Quito. Reforzaron su dominio con el establecimiento de más ciudades y centros del poder político y religioso. Existía el absolutismo, que fue en esencia un aparato reorganizado y potenciado del dominio feudal, el nuevo instrumento de una nobleza amenazada a la que permitió seguir ostentando el dominio del poder político, manteniendo a las masas campesinas en la base de la jerarquía social. Así también el relativismo cultural es una corriente de pensamiento que postula la idea de que cada cultura debe entenderse dentro de sus propios términos y subraya la imposibilidad de establecer un punto de vista único y universal en la interpretación de las culturas.